creo que será prácticamente los 97, 98, en estos 14 años que nosotros tenemos exposición, has sacado, como tú explicas, el objeto, ¿no? Recuerdo unos temas largos, con flores, con lilas, con... La frase que tengo yo grabada un poco es, no sé quién es, a lo mejor hasta es mía, pero no, seguro que no. Es lo de que menos es más. Sí, cuanto menos esté, pues, más espíritu puede salir. El objeto no te condiciona a... yo qué sé. A veces, de todas maneras, a veces mirando un poco tu obra, da la sensación de que el objeto es una excusa para pintar el espacio vacío. Llegas al punto de decir, bueno, me interesa mucho más... He estado un cuarto de hora tratando de decir Ahí. Está clarísimo. Pero es mucho más difícil insinuar que mostrar. Para mí sí. Es mucho más complicado no decir... Y en las mozas dicen que es mucho más erótico, pues en la pintura bien. También. Es insinuar más que mostrar, ¿no? Bueno, son los puntos suspensivos de una novela. A veces una frase inacabada es mucho más explícita que un punto final. Es que si me juzgan una obra mía, cualquiera, sí. Me lo paso yo tan bonito haciendo estas simbolitas. Lo que es el cuadro, ¿no? Es lo que te deja esa incógnita, ese bloqueo, son unos puntitos, bueno, es un grafismo que... te gusta expresarlo y crees que te falta la piel. Es que es muy difícil explicar lo que te gusta expresar, ¿no? Otra cosa que también es muy interesante es analizar un poco el color. El color en ningún caso sobresale hasta el punto de romper la atmósfera del cuadro. Es decir, es como si hubieras puesto como una veladura, como algo delante que no dejara que ningún color saliera más que la propia atmósfera del cuadro. Con lo cual se logra también que se cree toda una complicidad dentro del espacio vacío, ¿no? Y eso me lo sé, me interesa mucho más, quitando en alguno, me interesa mucho más la gama que encontras, unificar el cuadro, que no haya sobresalto, que no haya tal, para que en una gama imperan los matices. Entonces, los matices es lo que me interesa, pero todo, en el habla y en todo. Una persona dice cosas a rasgos generales, pero cuando le cogen la verdad o la mentira es en el matiz. Sí. Entonces, reducir en la pintura me interesa mucho más el matiz que el contraste. El contraste para mí es follón, no sé qué, y no se concreta. Sin embargo, el matiz es cuando concretas. Me parece que no se ha enterado nadie, yo tampoco. Otra cosa que también es interesante ver en tu obra es que no hay elementos que den la sensación de que pasa el tiempo. Es decir, nunca figuran personajes, nunca figuran elementos que den la sensación de que aquello es temporal, ¿no? La obra queda un poco eterna, ¿no? En este sentido, queda parada en el tiempo. ¿Qué es eso? Y crear este cierto misterio, ¿no? En el espacio. Una vez un espectador ha entrado en tu obra y se genera un cierto lenguaje con unos interrogantes permanentes, ¿no? Es que eso no sé si lo he copiado de una crítica que lo he copiado yo, Lo estoy estudiando porque sé que no lo has leído esa época. Pero yo hice una exposición y era una galería que las titulaba las exposiciones. Yo con los títulos soy muy malo porque soy malo. Entonces el crítico que me hizo la presentación del catálogo, que me escribió la presentación, la tituló. Y a mí me gustó y es un poco lo que dices tú. Eso es lo que yo. Se titulaba Huellas de presencia. A mí me interesa mucho saber que ha estado, me voy a enrollar en algo filosófico, pero saber que ha estado el hombre allí, que lo ha movido, que lo ha manipulado, que ha estado, pero que está ausente. O sea, queda, porque el hombre además es una cosa que tiene que estar ausente, es cuestión de tiempo solo, pero sin embargo, un arañazo en la pared que haya hecho, eso se va a quedar ahí, si no viene otra a pintar, quiero decir, pero que hay unas huellas por ahí, es como cuando entras en una casa vacía, no estoy hablando de fantasmas, ¿no? Pero sin embargo hay unas huellas que lo que interesa, o compras una cosa antigua, esto algún día ha funcionado, hay una persona que lo ha comprado, que lo ha disfrutado, que lo ha... Y esa sensación que se nota en esos sitios es lo que yo quisiera poder transmitir, o tú lo has cogido un poco. Pero es un poco un lenguaje de silencios, a veces, ¿no? No necesitas explicarlo, sino... No, es que en pintura yo creo que no hay nada que explicar.
si la tienes que explicar, es que es complicada. Bueno, sí, pero a veces son lecturas que puede hacer una persona en... Sí, enseñar a ver. Exacto. Enseñar a ver, Más o que sea, explicar es enseñar a ver. Pero es eso, o sea... De totes maneres, el llenguatge de la pintura és universal i d'aquí ve, amb aquesta modèstia, l'home a París, a exposicions en galeries importants, i després sigui una trajectòria que així ho avala, no? I més enllà d'això, es tu obra, ¿no? Insisto un poco en el tema de esta austeridad en el color. Llega al punto de que, no sé, hay un tema de Lee de Costa, que es, no sé, es unas... Bueno, que es el único tema que es entero, si es entero y Sagaro me parece. Sí, es Sagaro, y es realista, de vez en cuando te sales de todo, porque yo creo que es uno de los pocos, como te condiciona y querías hacer Sagaro, es como uno que es de Barcelona, claro, tienes que hacer Barcelona, no puedes hacer, no sé. Pero está muy bien. Bueno, pero siempre trata de inventar algo, de tal. Pero de hecho no es Madrid. Claro, la gente... Metro 50, recuerdo, en el palmo solo de tema abajo, y otro parte de todo cielo. Entonces, claro, te condiciona. El tratar de representar una cosa en concreta sí te condiciona, ¿no? Pero lo que yo lucho y tal es, en este de Barcelona, que es el que menos... es tratar de coger la impresión que me ha hecho Barcelona, que a lo mejor es captar la luz, es captar no sé qué. A mí me da lo mismo que tener las murallas estas venecianas, las torres venecianas, ¿no? Me condiciona para eso, pero a mí no me importa, sino captar esto, la sensación. Lo que pasa es que tras de esto lo que sí hay es una técnica extraordinaria, porque, no sé, mirando concretamente con aquel cuadro, por hablar de un cuadro, ¿no? Miraba incluso cómo, donde confluyen dos colores, o dos dibujos, o dos temas, cómo uno pisa al otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, cómo el agua pisas donde rompe el agua, en el rompeolas, ¿no? Pero allí no hay dibujo, allí hay unas pinceladas que no son espátulas, no sé qué es aquello, pero te atreves a romper el dibujo dominando una técnica, bueno, impresionante. Luego uno se desplaza del cuadro y ves aquella atmósfera, y ves aquel dibujo y dices, impecable. El cuadro se aguanta por todos los sitios, no hay ningún desequilibrio, no hay ningún tono que desarmonice la gama, y el conjunto final aquella atmósfera, ¿no? Insisto, todos los colores uno encima de otro, permanentemente, un color siempre está encima de otro, con lo cual al final hay aquella armonía que... Es que le tengo ganado, ¿eh? Bueno, no, hombre. Pero sí, al final cualquier color, bueno, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Cualquier color está y condiciona al que está al lado. Ese es el juego que tienes que tener, pero eso es oficio, o sea, no oficio. Porque hay mucha gente que está pintando y no llega a ese oficio. Es que se ve. O sea, no mucha gente lo prueba y muy pocos llegan ahí. Pero sí, yo soy muy bueno. Vale, por esto estás aquí. Me habían dicho que era modesto y vamos a ponernos cada uno en su sitio. También es muy interesante ver un patio, un rincón de un patio, cómo acabas una arquitectura o un ángulo, los finales de todo, aquellos sombreados final, que nada, es un toque de lápiz o no sé lo que es. En cambio, es un toque de lápiz simple, ni color ni nada, ¿no? En cambio, dan todo lo que hace falta para acabarlo, ¿no? Volvemos a la insinuación. Sí. La insinuación se ha visto todos. Sí. Pero uno por uno te los has visto. Sí, he ido mirando algunas piezas y en algunos... Lo que pasa es que en algunos hay más esta demostración de espacios vacíos, ¿no? Algunos temas los miras y dices, esto es un pretexto casi para... Además, cuando el espectador mira un cuadro, por ejemplo, como este, lo primero que te vas es a la pared limpia. No te vas al centro del tema. Te vas y te quedas en la pared. Y luego, poco a poco, vas avanzando y llegas al tema. Pero entras visualmente por el espacio más limpio, por el espacio más claro, ¿no? Donde hay la luz. A partir de ahí te vas al centro. Lo cual quiere decir que es una manera de jugar también con el espectador, que llevarlo hacia donde tú quieres. Claro, es que es más fácil decirlo como espectador que como pintor, porque yo no hago un gran planteamiento de voy a tratar de no sé qué, sino que las cosas van saliendo. O sea, el cuadro tiene 3 etapas, que no sesiones, o sea, sesiones. Puede tener una de planteamiento general, Manchas tiene otra de lo que es oficio, por así decirlo, de resolver la técnica, ¿no? Y luego tiene la más divertida, que es la que el cuadro te va diciendo. Se te cae para un lado, estoy explicando, quiere decir, la composición, se te cae para otro, tú vas enderezando y él
él solo va saliendo. O sea, no es ninguna, habrá pintores de todas clases, ¿no? Pero nunca quitando alguna cosa que es muy concreta y muy realista, por así decirlo, que yo representa algo, me dejo ir, ¿no? Ese callejón mismo pues tenía un montón de ventanas y un montón de tiendas, como se ve, o sea, tenía una tienda aquí en Metalez y todo eso. Eso, bueno, no llega a borrarle, porque no, ese estaba desde el principio, pero se va eliminando, se va extrayendo lo superfluo, ¿no? Yo lo que quería quitar es lo superfluo. ¿No? Si lo consigo o no lo consigo. Y en esta tercera parte que has dicho, de etapa de crear un cuadro, es la que a veces surgen las obras inacabadas. Claro. De un artista que ha concebido una obra, en primer lugar, sin ninguna duda, la ha resuelto la parte técnica sin dudas, porque su nivel así se lo permite, pero la última fase es aquella que ya es el cuadro que manda sobre ti. La última frase es la más bonita y la más... No hay niños, la más cabrón en ese sentido. Porque es cuando castigas el cuadro. Cuando el cuadro te puede, en un momento, vamos, te puede o no te dice nada. Entonces yo tengo una técnica que no está prevista ni nada, pero me doy cuenta que la que he hecho, los castigo contra la pared, ¿no? Y hasta que no hablen ellos, no los vuelves a coger, ¿no? Llega un momento, hay uno que está castigado a lo mejor 15 años, vamos, 15 años, no los tengo casi nada. El cuadro cuando te llama, de vez en cuando lo ves y el cuadro dice, qué clarito lo tengo ahora, entonces te animas otra vez. Y si no te dice nada, pues peor para él. Sí, pero esto es bastante habitual, ¿eh? Sí. Cuando vas a un estudio de un artista, ves cuadros ahí y dices, no, es que este lleva 4 años aquí, ¿no? ¿Lo recuerdo? Carlas lo dice, si con todo esto ya tienes la exposición hecha, digo, verlo viendo que no hay ni un acabado. Sí. Entonces se me mosquea. Pero sí, hay mucha hora de trabajo, o sea, no es un trabajo continuo de empezar con un cuadro y acabar, sino que tienes que dejar que él tiene su vida y que la coja, ¿no? Si no tiene su vida, pues es que no tiene por qué nacer. A no ser que haya prisas y dice, pues acabo y ya veremos cuándo sale. No, muy bien. Un placer, de verdad, descubrir la obra, ver qué va pasando el tiempo y vas hacia un camino que sorprende gratamente a mucha gente y sencillamente disfrutan mirando la obra, ¿no? Disfrutan entrando dentro. Una cosa que tampoc hem dit és que, evidentment, a Madrid, quan vam anar a Arco i vam anar a veure a les fires d'Anton d'Arco, ell hi era present, només faltaria, això no cal, i es dona per suposat, no? Però sí que pensem que és una tècnica que és agradable descobrir-la, és agradable arribar-hi, i quan ets capaç d'entrar en un espai buit d'aquí, la mateixa obra t'ho recompensa. És un llenguatge de silencis agraït, obert, tècnicament fantàstic i d'una atmosfera molt càlida. Contra pronòstic de ser amb quadros freds i tal, quan ets capaç de fer un pas i arribar-hi, et dones compte que allà dintre hi ha tot un munt de subtileses que t'envolten, que et recompensen, potser no diré esforç, però sí el temps que has pogut dedicar a entrar dintre. Mireu també el dibuix seu, que és un dibuix que veureu sense cap mena de dubte. Mireu aquests grups d'arbres que fa, que més que grups d'arbres és una composició d'abstracció rascada, ratllada, oberta, perforada contra fondos. Veureu que no és un dibuix, sinó que és un volum trencat. És curiós veure'l i és curiós com domina aquell espai, no? Que no té cap mena de secret a l'hora de resoldre el que és una arquitectura, el que és un volum d'un jardí i el que és, en definitiva, aquesta atmosfera global que porta la peça. Por tanto, Carlos, no sé, encantados como siempre, de verdad, sinceramente, es un placer colgar obra tuya en la galería.